Antes de entrarmos nas palavras deste salmo, quero te convidar a fazer algo simples. Respire fundo e aquiete o coração. Este não é apenas o texto antigo da Bíblia. É o clamor de alguém que conheceu batalhas reais, medos profundos e livramentos sobrenaturais. O Salmo 144 nasce do coração de alguém que aprendeu que a força humana não é suficiente sem a presença de Deus. Bendito seja o Senhor, mi roca, declara Davi. Ele não começa falando de vitórias, nem de conquistas, mas de quem Deus é para ele. Uma rocha firme em meio ao caos. O Deus que não apenas observa as lutas de longe, mas que ensina, treina e sustenta. Davi reconhece que suas mãos só estavam prontas para a batalha porque Deus as preparou. Seus dedos resistirão porque Deus o fortaleceu. Hoje, nossas guerras não são travadas com espadas, mas com preocupações, noites sem dormir, pressões financeiras, conflitos familiares e batalhas internas que ninguém vê. Mesmo assim, o princípio continua o mesmo. É Deus que nos capacita a permanecer de pé quando tudo parece querer nos derrubar. David chama ao Senhor de fortaleza, refúgio, libertador e escudo. Isso revela a intimidade. Ele não fala de Deus distante, mas de Deus próximo, presente, acessível. Lugar seguro para onde correr quando o mundo se torna instável. Talvez você também esteja precisando desse refúgio hoje. O Salmo 144 nos lembra que não lutamos sozinhos. Deus continua sendo nossa rocha, ontem, hoje e sempre. Escreva amém se você declara que o Senhor é a sua rocha e a sua fortaleza, depois de declarar quem é Deus. David hace uma pergunta que toca profundamente o coração humano. Senhor, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria? No es una pregunta de duda, sino de asombro. Es como si David dijera, Dios, ¿cómo es posible que tú, tan grande y eterno, te fijes en alguien tan frágil como yo? David reconoce que la vida humana es breve, como un suspiro, como una sombra que pasa rápido. Sin embargo, aun con esa fragilidad, Dios se inclina, mira, cuida y se involucra. Esto nos recuerda que no somos invisibles para el cielo. Aunque a veces nos sintamos pequeños, olvidados o insignificantes, Dios nos ve con amor y atención. Tal vez hoy cargas esa sensación en el alma. Tal vez piensas que tus luchas no importan, que tus oraciones son demasiado simples o que tus problemas son demasiado comunes. Pero el Salmo 144 rompe esa mentira. Nos muestra que Dios se interesa por cada detalle de nuestra vida, incluso cuando todo parece pasajero. David sabía que era limitado, pero también sabía que su valor venía de Dios. Y esa verdad sigue viva hoy. No somos fuertes por nosotros mismos, somos sostenidos por la gracia. No somos grandes por lo que hacemos, sino por aquel que camina con nosotros. Cuando entiendes esto, el miedo pierde fuerza y la fe se levanta, porque el mismo Dios que gobierna los cielos también cuida de tu corazón. Escribe gloria a Dios y crees que, aun siendo frágil, Dios cuida de ti con amor eterno en medio de su asombro. David eleva un clamor audaz. Señor, abre los cielos y desciende. No es una frase poética cualquiera. Es el grito de alguien que sabe que, sin la intervención de Dios, la batalla no puede ganarse. David no confía solo en su experiencia ni en su valentía. Él pide que Dios se acerque, que toque la realidad, que transforme lo imposible. Cuando habla de montes que tiemblan y relámpagos que dispersan al enemigo, David está diciendo, Dios, necesito que tu poder se manifieste en mi situación. No porque Dios sea débil, sino porque David entiende que hay luchas que solo el cielo puede resolver. Muchos de nosotros hemos hecho esa misma oración, tal vez sin palabras tan grandiosas. Señor, entra en este problema. Dios, interven en esta relación. Padre, sácame de estas aguas profundas. Y el Salmo 144 nos recuerda que es correcto clamar, que no es falta de fe pedir ayuda. Al contrario, es un acto de confianza. David también habla de enemigos que mienten, de manos engañosas, de personas que aparentan lealtad pero esconden falsedad. Eso nos resulta familiar. Hay heridas que no vienen del ataque frontal, sino de la traición silenciosa. Y aún así, David no busca venganza. Él corre a Dios y pide protección. Este salmo nos enseña a llevar nuestras batallas al lugar correcto, a poner nuestra defensa en manos del Señor. Porque cuando Dios pelea por nosotros, ninguna mentira tiene la última palabra. Escribe yo confío en Dios y hoy entrega sus batallas y tus defensas al Señor después del clamor y la petición de auxilio. Ocurre algo poderoso en el corazón de David. Él decide adorar antes de ver la victoria. Dice,
Cantaré un cántico nuevo a ti, oh Dios. Es sorprendente, porque el problema aún no se ha ido. Los enemigos siguen allí, pero la alabanza ya comenzó. Esto nos enseña que la fe no espera que todo se resuelva para adorar. La fe adora en medio del proceso. David entiende que la adoración no es la recompensa después de la victoria, sino la fuerza durante la batalla. Él reconoce que cada triunfo viene de Dios, que es el Señor quien da victoria a los reyes y quien libra a sus siervos. Muchas veces esperamos sentirnos bien para alabar, pero el Salmo 144 nos muestra el camino inverso. Alabamos, y entonces el corazón se fortalece. Un cántico nuevo no significa solo una melodía distinta, sino una actitud renovada, una esperanza que vuelve a nacer. Tal vez hoy no tengas motivos visibles para cantar, pero aún así puedes ofrecer un cántico nuevo, un gracias en medio de la presión, una alabanza cuando el miedo intenta dominar, una declaración de fe cuando las respuestas aún no llegan. Cuando decides alabar antes del resultado, estás diciendo, Dios, confío en ti más que en mis circunstancias. Y esa alabanza tiene un poder que transforma el interior y prepara el camino para lo que vendrá. Escribe aleluya si hoy eliges alabar a Dios. Aún antes de ver la victoria, David vuelve a clamar por liberación, pero ahora su voz suena distinta. Ya no es solo un grito de auxilio, es una declaración de dependencia total. Él pide ser rescatado de las aguas profundas, un símbolo claro de situaciones que sobrepasan la fuerza humana, momentos en los que sentimos que no tocamos fondo, que todo nos arrastra y que no sabemos cómo salir. ¿Cuántas veces la vida se ha sentido así para nosotros? Problemas que llegan todos juntos, palabras que hieren, decisiones difíciles, cansancio emocional. David reconoce que, sin la mano de Dios extendida desde lo alto, no hay salida segura. Por eso clama, extiende tu mano y líbrame. También vuelve a mencionar a las personas falsas, a las bocas llenas de mentira y a las manos engañosas. Esto revela algo importante. Algunas batallas no se ganan discutiendo, explicando o defendiéndose. Se ganan cuando confiamos en que Dios es quien ve la verdad y actúa a su tiempo. Este salmo nos enseña a no permitir que el engaño de otros endurezca nuestro corazón. En lugar de llenarnos de amargura, podemos correr al refugio correcto. Dios no ignora la injusticia. Él protege, defiende y levanta a quienes confían en Él. Cuando entregas a Dios lo que te supera, Él te saca de las aguas profundas y te coloca en terreno firme. No siempre de inmediato, pero siempre con propósito. Escribe Dios es mi refugio si hoy confías en que el Señor te sacará de toda situación que te quiere hundir. Después de hablar de liberación personal, David amplía su mirada y comienza a visualizar un futuro lleno de paz y bendición. Ya no piensa solo en sí mismo, sino en su familia, en su casa y en el pueblo que ama. Él describe hijos creciendo fuertes como plantas bien cuidadas, y hijas firmes y hermosas como columnas que sostienen un palacio. No es solo una imagen de prosperidad, es una imagen de estabilidad. David entiende que cuando Dios está en el centro, su bendición alcanza generaciones. No se trata únicamente de éxito material, sino de vidas bien formadas, corazones firmes y hogares llenos de propósito. Un lugar donde hay crecimiento, orden y cuidado constante. Luego habla de abundancia, de provisión suficiente, de trabajo que da fruto. No menciona escasez ni temor, porque donde Dios gobierna, Él mismo se encarga de suplir. También declara algo muy poderoso: no hay gritos de angustia en las calles. Eso significa paz, seguridad y descanso para el alma. Esta parte del Salmo nos recuerda que Dios no solo quiere librarnos de peligro, sino llevarnos a un lugar de calma. Él no solo nos saca de la batalla, sino que nos enseña a vivir en paz después de ella. Su deseo es que nuestros hogares reflejen su presencia y que nuestras vidas sean testimonio de su cuidado. Tal vez hoy estás orando no solo por ti, sino por tus hijos, tu familia y tu futuro. El Salmo 144 nos anima a creer que Dios ve el cuadro completo y trabaja en cada detalle. Escribe: mi casa pertenece a Dios, y declaras paz, provisión y bendición sobre tu hogar. Después de describir un hogar lleno de paz y provisión, David revela la clave de todo lo que ha dicho hasta ahora. Él declara con claridad: bienaventurado el pueblo que vive así, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Aquí David no atribuye la bendición a la fuerza, al poder militar ni a la riqueza. Él deja claro que la verdadera felicidad nace de pertenecer a Dios. Esto rompe una gran mentira de nuestro tiempo. El mundo dice que es feliz quien tiene más, quien es más fuerte o más reconocido. Pero David, después de guerras, traiciones y victorias, afirma que la mayor bendición es tener al Señor como Dios.
Cuando Dios gobierna el corazón, todo lo demás encuentra su lugar. Ser bendecido no significa ausencia de luchas, sino presencia de Dios en medio de ellas. Significa saber a quién acudir cuando el miedo aparece. Significa tener paz aún cuando no todo está resuelto. Esa es la diferencia entre una vida sostenida por Dios y una vida sostenida solo por fuerzas humanas. David nos invita a revisar nuestras prioridades. ¿Quién ocupa el centro? ¿En quién confiamos primero? Porque cuando Dios es el Señor de nuestra vida, Él se encarga de lo que nosotros no podemos controlar. Hoy puedes hacer esa declaración con fe. No importa cómo esté tu situación actual. Si Dios es tu Señor, ya estás en el camino de la verdadera bendición. Escribe: el Señor es mi Dios, y hoy reafirmas que tu confianza está puesta en Él por encima de toda la historia de David. Nos recuerda que Dios suele obrar de maneras que desafían la lógica humana. A lo largo de la Biblia vemos que Él no depende de números, recursos ni apariencias para traer victoria. Cuando David escribió este salmo, sabía que muchas de sus batallas habían sido ganadas no por su fuerza, sino por la intervención directa de Dios. Esto nos conecta con una verdad profunda. Dios puede usar a personas comunes para enfrentar desafíos extraordinarios. No necesitas sentirte fuerte para que Dios actúe. Solo necesitas confiar. La fe no elimina el miedo, pero nos impulsa a avanzar aun cuando el miedo está presente. Hay momentos en los que parece que todo está en nuestra contra. Las circunstancias no ayudan, las respuestas no llegan y el camino se ve incierto. Sin embargo, es justamente allí donde Dios se manifiesta como fortaleza. Él pelea por nosotros de maneras que no siempre vemos, pero que siempre dan fruto. El Salmo 144 nos enseña que, aunque nos sintamos pequeños frente a los desafíos, Dios es grande y cercano. Él se inclina hacia nosotros, nos sostiene y nos guía paso a paso. Cuando confiamos en Él, lo imposible comienza a perder fuerza. Hoy, deja que esta verdad se asiente en tu corazón. No estás solo en la batalla. Dios sigue entrenando tus manos, fortaleciendo tu fe y cuidando cada detalle de tu vida. Escribe: Dios pelea por mí. Si hoy decides confiar en que el Señor está obrando, aun cuando no ves la respuesta. El Salmo 144 también nos habla de algo muy real: la fragilidad de la vida. David dice que el ser humano es como un suspiro, como una sombra que pasa rápido. No lo dice con tristeza, sino con conciencia. Él entiende que la vida es breve y que, precisamente por eso, cada día con Dios tiene un valor eterno. Muchas veces vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Postergamos la fe, dejamos la gratitud para después y cargamos el corazón con preocupaciones innecesarias. Pero David nos recuerda que, aunque la vida sea corta, puede ser profundamente significativa cuando está en manos de Dios. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, dejamos de confiar tanto en nosotros mismos y aprendemos a descansar más en el Señor. Ya no caminamos con orgullo, sino con dependencia. Ya no cargamos solos lo que pesa, sino que entregamos nuestras cargas a quien puede sostenerlas. Dios no desprecia nuestra pequeñez. Al contrario, Él se acerca a ella. Él cuida de cada detalle, de cada lágrima silenciosa, de cada oración que apenas logra salir del corazón. Y en medio de esta vida frágil, Él se convierte en nuestra seguridad firme. Vivir con esta conciencia nos ayuda a valorar lo que realmente importa: la presencia de Dios, la paz interior, el amor verdadero y una fe viva. Porque aunque la vida pase rápido, Dios permanece para siempre. Escribe en Dios Descanso si hoy decides entregar tus cargas y confiar tu vida completamente en las manos del Señor. Al final de este camino por el Salmo 144, queda una verdad firme y consoladora. Aunque la vida sea una batalla, Dios sigue siendo nuestra fortaleza. David no escribió estas palabras desde la comodidad, sino desde la experiencia. Vivió peligros, traiciones, miedo e incertidumbre, y aún así pudo declarar con seguridad: el Señor es mi roca. Este salmo no promete una vida sin luchas, pero sí una vida sostenida por la presencia de Dios. Nos recuerda que no peleamos solos, que nuestras manos son entrenadas por Él, que, aun cuando nos sentimos pequeños, Dios se inclina para cuidarnos. Él ve lo que otros no ven, escucha lo que no sabemos expresar y nos protege cuando ya no tenemos fuerzas. David termina mostrando que la verdadera bendición no está en la ausencia de problemas, sino en pertenecer a Dios. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Bienaventurados los que confían, los que descansan, los que levantan la mirada aún en medio del cansancio. Que esta palabra no se quede solo en reflexión, sino que se convierta en una oración viva en tu día a día. Que cuando enfrentes batallas, recuerdes que Dios es tu escudo. Que cuando te sientas frágil, recuerdes que Él es tu roca.
Y que cuando todo parezca incierto, recuerdes que el Señor sigue siendo fiel. Hoy puedes cerrar este momento diciendo con fe: Dios, tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi paz. Y esa declaración puede transformar tu manera de vivir. Escribe amén si declaras que el Señor es su fortaleza hoy y siempre.